En nuestro tema de debate de hoy vamos a hacer una radiografía del panorama nacional, de la política y economía nacionales. Son muchos los temas candentes los que tenemos en política y en economía, aunque lo típico de estas fechas es el parón. Pero parece que los políticos españoles poco podrán descansar con asuntos que al resto de los españoles sí que nos quita a veces el sueño. Entre ellos, por ejemplo, los fatídicos desenlaces que han sufrido varios políticos en este año y que casualmente estaban pendientes de casos de corrupción. Miguel Blesa, el último, pero también perdimos a Rita Barberá. Cada uno también estaba pendiente de causas diferentes, pero que han dejado dudas de sus respectivos casos de acusación de corrupción. Por otro lado, Cataluña, y ahora con el tema de la adquisición de urnas, de nuevo Mosso d'Esquadra dirigiendo las fuerzas de seguridad catalanas y más afín al PDeCAT, y las empresas ahí asentadas que siguen amenazando con una fuga masiva de Cataluña. Más cosas pondremos hoy sobre la mesa y se podrán hablar precisamente sobre este caso catalán, pero tampoco nos queremos olvidar del terrorismo. Políticas nuevas, más refuerzo de seguridad, más detenciones, pero ningún golpe masivo y certero que acabe con esta lacra en Europa. Y en el aspecto económico, por poner un ejemplo, me centro fundamentalmente en lo que se ha hablado esta semana, en el AVE británico, que ha dejado a las empresas españolas fuera del proyecto pese a la visita y puesta en escena de la Casa Real Española a este país, y en el que, aparte de este objetivo de inversión para España, se habló también de Brexit y de Gibraltar. Radiografía que hacemos hoy aquí, en pleno verano, sobre el estado de España y las preocupaciones de los españoles, que están algunos disfrutando de sus vacaciones. Saludamos a Carlos Chávez, procurador de Podemos, bienvenido. Hola, gracias. Y también Belén Rosado, que cara nueva, que contamos aquí en Telemedina, Canal 9 y en Onda Medina, procuradora de Ciudadanos, bienvenida. Y Javier Cuevas, también, el director de esta casa, bienvenido. Muy buenas a todos. Bueno, tampoco nos olvidamos, por ejemplo, en esa corrupción de la que he empezado a hablar, de que también llega incluso al fútbol, con el caso Villar. O sea, ya tenemos la corrupción prácticamente, solo nos quedaba el deporte, pues ahora también nos llega a la alta esfera del mundo del fútbol. Por ahí quiero empezar un poquito por los casos de corrupción y sobre todo por el reciente fallecimiento, todavía con dudas, de Miguel Blesa. Carlos. Sí, bueno, precisamente cuando venía para acá leía que había salido ya el resultado de la autopsia y parece que finalmente se ha suicidado, pero para mí, más allá de si se suicidó o si podía haber dudas de un supuesto suicidio, lo que tiene de importante todo esto es los auténticos componentes, los auténticos ingredientes de caso rocambolesco de película de Hollywood de mafia. Estamos hablando del caso Bankia y el caso de las tarjetas Black, estamos hablando de Blesa, que fue uno de los banqueros más importantes de España, porque casi en exclusiva era amigo de José María Aznar. Acordémonos de la pugna aquella que tuvieron José María Aznar y Esperanza Aguirre en torno a la dirección de Caja Madrid con José Ignacio González, que está también imputada en otro caso, y Blesa, que finalmente salió elegido. Y bueno, para mí todo esto es el síntoma ya de algo que se ha estado fraguando desde los años 90, sobre todo en España, ¿no? Que era pues esa estructura en la que al final políticos, empresarios, constructores, banqueros, todos iban más o menos cocinándose la salsa a su gusto para ir sacando los réditos y para ir al final expoliando básicamente, según están diciendo los jueces, la policía, la Guardia Nacional, pues los recursos y los dineros de los españoles, ¿no? Entonces lo de Blesa es un poco como ya algo que espero que por favor alguien haga un guión de película porque es lo que se merece realmente. Belén, luego iremos por más temas. Pues estamos viendo eso, que la corrupción lo inunda todo, ha inundado el deporte, ha inundado a los políticos. Hay unas estructuras, empresa, políticos, muchos estamentos sociales están implicados y seguramente no será el último suicidio que veamos. También en los ERES de Andalucía no se ha podido juzgar a muchas de las personas porque han aparecido también muertes extrañas. Entonces es como dice Carlos, esto ya parece una película. La realidad está superando la ficción y para eso hemos venido la nueva política, es para que se ponga en relevancia todo
todas estas estructuras, que aflore toda esta corrupción y que haya ya soluciones y sobre todo pues solucionar la vida de los ciudadanos, que al final es lo que les importa. Hablamos de corrupción, pero al final ahí está el paro, que es una de las una de las preocupaciones principales de los ciudadanos, y la corrupción. Desde luego hemos venido a regenerar la política y en eso estamos. Javier. Quiero darle otro punto de vista, porque no quiero hablar de lo que hablamos todo el rato. Es que yo quiero enfocarlo desde otro punto de vista. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos viendo a políticos corruptos? ¿Qué es lo que pasa cuando estamos viendo a banqueros que no les hace falta el dinero, que tienen un poder adquisitivo importante, corruptos? ¿Qué es lo que le pasa a un presidente de una Federación Española de Fútbol que no tiene ningún problema económico, pero al final corrupto? ¿Qué es lo que pasa en los estamentos? ¿Qué es lo que hemos hecho mal los españoles desde la política española? Yo creo que tenemos un problema que tenemos que abordar desde otro punto de vista, y no tenemos que individualizarlo casi en las personas, porque es que no está pasando en la política, está pasando en cualquier cargo que tiene disponibilidad de dinero, primero, que tiene muchos años. Todos tienen casi un mismo patrón, y el mismo patrón es que llevan muchos años en los mismos puestos, muchos años en los cargos, se han creído que eso es suyo, ya hacen los contratos, no dan cuentas. Lo de la Federación Española, por ejemplo, por poner el caso de Villar, le pedían cuentas desde el Estado y amenazaba al Estado con parar la liga, con hacer cosas, con que no pudieran jugar los equipos españoles las competiciones. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho mal realmente los españoles desde que tenemos la democracia? Yo creo que tenemos un déficit de sistemas de control. Y es un déficit. Al final, cuando tú miras las estadísticas, los países que son menos corruptos son aquellos que tienen una legislación que, entre comillas, permite que sea mucho más difícil la corrupción. Y eso es en lo que nosotros debemos de abogar a nuestros políticos, que hagan sistemas de control para que la gente no tenga ese acceso al dinero. Es decir, un político no puede tener un acceso a recalificar un terreno, un político, un presidente de una federación, a lo mejor no tiene que tener la potestad para firmar ciertos contratos o para él mismo de su propia potestad. Todo tiene que hacer. Tenemos que reformar cómo funciona este país. Un alcalde de un pueblo no puede tener, como ha pasado hace en la época del boom urbanístico, para poder recalificar 200 hectáreas que valían 3.000 millones o 200 millones de euros. No podía tener, porque es que al final le estamos dando, se va a corromper. Ese es el gran problema. El gran problema es que hemos hecho una administración no solo del Estado, sino de muchos organismos donde se le da demasiado poder a las personas que ostentan cargos de dirección. Y lo tenemos que cambiar, y tenemos que cambiar de planteamiento, porque ya no es una cuestión de partidos, no es una cuestión de estamentos, si está en la política, es una cuestión de que habrá que verlo desde otro punto de vista, y habrá que decir, no se puede, se tiene que limitar ciertas competencias a cargos directivos, y creo que tenemos que ver el punto de vista global y tomar soluciones globales, como está pasando en Dinamarca, como pasa en Alemania, como pasa en otros países. Eso no quiere decir que los españoles sean más corruptos que los alemanes. A lo mejor es que los alemanes no tienen esa posibilidad de corrupción, o que los daneses, o que los austriacos. Entonces, tendremos que verlo desde otro punto de vista y cambiar nuestro propio sistema de funcionamiento en casi todas las entidades donde esos cargos directivos tienen acceso a contratos, a cuestiones que les pueden deparar beneficios económicos. Tenemos que volver a replantear el tablero, y eso yo creo que es una labor política que tiene que poner el escenario político en los próximos años. Sí. Y fíjate que has puesto un ejemplo que a mí me encanta, que es el de Alemania, pero hay otros muchos, claro, donde allí consejeros del gobierno de un land, de lo que sería una comunidad autónoma, dimiten simplemente por la sombra de la duda de si han plagiado o no su tesis doctoral. Y dimiten. Lo que quiero decir con esto es que estoy totalmente de acuerdo contigo, por eso nosotros hablamos de que es algo estructural, no son manzanas sueltas como tiende a decir el Partido Popular, pero es que además también se trata de una cuestión moral, en el sentido de que falta ejemplaridad. Es decir, al final, con la corrupción, lo que sucede en España, lo que viene sucediendo es que socialmente, como todo el mundo hemos visto cómo los que estaban arriba, los que tenían mucho dinero, los que tenían muchos privilegios y mucho poder, podían hacer lo que les diera la gana, y cuando luego encima eran pillados no les pasaba nada, o tienen condenas irrisorias, Urdangarín, etcétera, Rodrigo Rato.
Pues ¿qué sucede en la sociedad? En la sociedad yo creo que se produce una respuesta de, vale, entonces aquí vale todo, podemos campar a nuestras anchas, nadie nos va a pillar, así que cada uno se dedica a reproducir ese esquema en su escala local, en su escala pequeñita, ¿no? Y por eso llega un momento en el que se convierte en estructural, porque desde el alcalde más insignificante hasta el Consejo de Ministros está metido en la misma idea, está metido en el mismo funcionamiento. Yo creo que en ese sentido es fundamental cosas con las que seguramente con Ciudadanos pues estamos de acuerdo y también con otros partidos probablemente, ¿no? Como hemos hablado nosotros de la limitación de mandatos. Creo que 8 mandatos para cualquier político sería ya algo fundamental, algo que realmente te obligaría a no meterte en esa estructura cerrada, en esa estructura de ir consiguiendo favores, porque tú sabes que vas a tener un horizonte limitado de actividad política y ya está. Unas limitaciones salariales que podremos discutir sobre si tienen que ser más o tienen que ser menos, si hay que referenciarlas a los funcionarios o tienen que ser los 3 salarios mínimos interprofesionales, pero tiene que haber una racionalidad en esos salarios y sobre todo tiene que haber con esos salarios una idea de que la gente que venga a la política durante esos 8 años limitados no viene a forrarse. Viene a hacer un trabajo que tendrá sus responsabilidades, pero que no viene a forrarse. Y por supuesto, lo que tú comentabas, control, transparencia, apertura y más democracia. Yo creo que buena parte de los problemas de la corrupción también se solucionan dando más participación, dando más cabida en las decisiones, en la responsabilidad a la ciudadanía, porque es la manera en la que al final todos nos vamos a sentir corresponsables. ¿Por qué en Alemania la gente ve que la cosa pública es de todos y aquí en España parece que lo público no es de nadie? Porque yo creo que en cierto modo no nos sentimos corresponsables de eso público. Hay que cambiar esa idea y hay que hacer que todos nos sintamos copartícipes de ello. Para Ciudadanos es fundamental que la justicia funcione, porque si la justicia funciona está claro que va a haber menos casos de corrupción. Por eso estamos pidiendo una reforma de la Constitución de tal forma que los jueces no sean ahora, parece que el gobierno está metido en la justicia y eso no puede ser, sino que los jueces tienen que estar elegidos por mérito, por capacidad y no por el dedo que ahora estamos viendo en los congresos. Se eligen en el Congreso de los Diputados y se han elegido toda la vida hasta ahora con las mayorías absolutas del Partido Popular o del PSOE. De tal forma que no vemos una justicia independiente. Entonces, uno de los puntos es que la justicia sea totalmente independiente y no dependa del político de turno que esté en ese momento en el gobierno. Y otra cosa que vemos relevante es verdad la limitación de mandatos, también eliminar los aforamientos, porque los políticos tienen que tener privilegios. Un aforamiento puede hacer que un delito prescriba. Por lo tanto, vemos la total impunidad de algunos de los políticos. Por lo tanto, también eliminación de aforamientos. Que la justicia funcione y eliminar privilegios de los políticos es algo fundamental a la hora de acabar con la corrupción. Mira, os habéis centrado en los aforamientos como si fuera la panacea. Como si un político aforado no pudiera ser juzgado. Y estamos viendo como todos políticos aforados entran en la cárcel. Ese no es el problema. Os estáis centrando en el aforamiento. El aforamiento en muchos de los casos es un perjuicio para el político. Y te explico por qué. Porque si no estuviera aforado, tendría un juicio en el juzgado de Medina del Campo, pero podría apelar al siguiente juzgado. Y sin embargo aquí ya tiene que ir a otro tipo de tribunales donde la apelación es mucho más costosa. El aforamiento no es ningún problema. Porque a mí me parece muy bien que esté aforado, por ejemplo, el presidente de la Junta de Castilla y León para que yo mañana no le pueda meter una demanda idiota y esté investigado. No es un problema del aforamiento. Yo sí que estoy en que es un problema de la justicia, pero es un problema de la justicia porque es lentísima. Porque aquí, mientras hemos cogido y hemos invertido en otras muchas cosas, la justicia lleva sin una inversión real. Es arcaica. Solo tienes que entrar por un juzgado y ver las toneladas de papel que siguen existiendo. En la época de la informática no podemos consultar un decreto de un juzgado. Tenemos que seguir teniendo un procurador que vaya por el papel, que nos haga fotocopias. Cuando llega un juicio, y en algo sí que estoy de acuerdo contigo, cuando llega un juicio
juicio, ¿cuál es el mayor problema? En que no puede haber 8 años un caso de corrupción, 7 años, 6 años, que esto se vaya eternizando una y otra vez. Cuando un caso de corrupción tiene unos visos de ser real y de investigación, lo que hace falta es que sea cuanto antes, por el bien de todos, de los ciudadanos y de la propia persona investigada o juzgada, en cualquier caso, por el bien de los dos, de la sociedad y del que sea, en este caso el investigado. Sigo pensando que la justicia necesita una modernización tremenda. Independientemente de que necesitemos personas, claro, habléis de ciertos tipos de jueces. Los jueces son muchos, están en toda España. Yo creo que son personas coherentes y que tienen muy poquitos medios para lo que les entra cada día. Porque cada día pedimos cosas. Mañana tenemos el problema de la violencia de género. Queremos juzgados que estén verdaderamente especializados en este tema. Pero habrá que dotarle. Hay que empezar a tomar determinaciones de dónde queremos invertir el dinero de los españoles y qué resultados queremos coger. Por otro lado, hablabas Villar. Yo creo que no ha habido ningún capo mafioso que haya durado 30 años en un puesto. Y es que aquí este hombre lleva 30 años. Es que no lo sé cómo se puede estar 30 años en un mismo cargo, salvo que te deban favores todo el mundo y que te voten todo el mundo. Porque a nadie se le ocurre que a este hombre le votaban. Con el problema que tiene este tipo de cargos, de que cuando ya vas dejando por el camino mucha miseria, por decirlo de alguna manera, no utilizar otra palabra, y dejas cosas oscuras, ya te tienes que seguir intentando presentar, porque claro, cualquiera que entre va a ver todo lo que tienes detrás de ti. Y en muchos de los casos yo he conocido políticos que no les ha quedado más remedio que presentarse, porque si abandonaban su puesto iba a salir todo lo que habían hecho. Y no me tengo que ir muy lejos porque lo hemos vivido en Medina del Campo, que cuando no gobernó, en el caso del Partido Popular, y entró otro gobierno, pues se encontró lo que se encontró y acabó en el juzgado y acabó a un día de estar en la cárcel, a un día de la condena de estar en la cárcel. Y luego lo que decías de Alemania. ¿Cuál es el gran problema de España? En España, ¿cómo subes en la universidad? Por ejemplo, por poner un caso cualquiera, pues en la misma universidad, si vas sirviendo bien los cafés, puedes ir creciendo dentro de la misma universidad. Si tú te vas a Alemania, en Alemania tú no puedes crecer si no es en la universidad, en otra universidad que no sea donde estés trabajando, porque sea por méritos propios. Es un sistema, como otro cualquiera, pero ese sistema te impide el amiguismo dentro de la universidad para ir creciendo. Por eso hablaba mucho de los sistemas de control. Creo que es una de las cosas, de verdad, que hay un trabajo tremendo, pero tiene que haber mucha predisposición política, no solo para tirarse la mierda unos a otros, sino para decir, señores, vamos a dejarnos ya, es que esto no beneficia, porque además, cada vez que se juntan los políticos y hablan de corrupción, y esto de tirarse unos a otros, todo lo que tengo, y los casos de corrupción, al final está cansando un poco. Yo creo que la gente va a empezar a premiar al que diga, este es el proyecto, esto es lo que quiero hacer para que no haya más casos, vamos a juzgar todo lo que haya, pero vamos a intentar impedir que vuelva a haber casos de corrupción. Y eso es donde está la imaginación y el trabajo y el esfuerzo de los partidos políticos. Claro, pero es que para eso hay dos cuestiones que yo creo que son fundamentales, ¿no? Una que la mencionabas de refilón, que era la cuestión económica. O sea, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia el año pasado estimaba que al año en España perdemos cerca de 45.000 millones de euros solamente en sobrecostes, o sea, en el 3%, en el pellizco por aquí, en 45.000 millones de euros. Y los contratos a dedo. Claro, al no haber oferta. Claro. O sea, es dinero, eso es dinero que todos hemos pagado vía nuestros impuestos, que estaba ahí y que de repente se ha esfumado y se lo han llevado unos cuantos caraduras. Entonces, ¿eso qué hace? Eso hace pues que primero no solo es que nos están robando, sino que luego encima tenemos menos dinero para poder a lo mejor invertir en algo como lo que tú mencionabas, ¿no? Los juzgados, que es verdad que sobre todo los de primera instancia, que son los que se llevan el grueso del trabajo, estamos viendo como día sí, día también todos los jueces están diciendo que no tienen medios, que están saturados, etcétera. Claro, es que habrá que ver dónde se ha ido el dinero, habrá que contabilizar cuánto dinero se llevó el señor Blesa, el señor Rato, el señor Ignacio González, en el caso de los ERES, o sea, cuánto dinero público se ha ido en Valencia, etcétera. Y luego la otra cuestión fundamental, aparte de lo económico, es lo que tiene que ver precisamente con la voluntad política, para que efectivamente en estos momentos, yo creo que de emergencia de corrupción en España, se empiece a hacer algo de verdad que no dependa del buen hacer y de la buena voluntad de los jueces, que son los que se están jugando ahora mismo el tipo contra viento y marea, juzgando muchas veces bajo amenaza, con acoso,
con robos en sus propios domicilios de sus ordenadores, como hemos visto, ¿no? Para que eso no suceda, pues hay que cambiar de gobierno. O sea, está claro que un gobierno sustentado por un partido que es la primera vez en la historia que un partido es imputado por corrupción. Ese gobierno, obviamente, por lo menos se me permitirá dudar de que vaya a hacer algo serio realmente contra la corrupción. Y ahí están los últimos nombramientos de los fiscales anticorrupción, ¿no? Que al final hemos visto cómo eran personas que estaban puestas ahí precisamente para frenar toda la corrupción. Lo de Moix fue escandaloso. O sea, entonces... eso yo estoy seguro de que, bueno, en unos meses o a lo mejor de aquí a un año, pues posiblemente las condiciones irán siendo las propicias para que de verdad nos demos cuenta de que cualquier solución tiene que pasar por echar al gobierno, porque es que vemos que ellos lo único que hacen es poner todo el rato trincheras para que no se investigue, para que no se haga nada. Entonces, parte de la voluntad política tiene que pasar por ahí, obviamente. El Partido Popular y el PSOE en esto pues se alían, tienen tanto que tapar, tanto unos como los otros, que al final encontramos alianzas. El verdadero problema es el mensaje que le estamos dando a la sociedad, a nuestros jóvenes, que es que puedes delinquir, que no pasa nada, que hay una justicia que no funciona, y ese mensaje está calando hondo en universidades, está calando hondo en la educación, y tenemos que revertir ese mensaje, porque, como bien decíamos, países como Alemania hacen una educación desde primaria diciendo lo bueno que es pagar impuestos y para qué sirve pagar impuestos. Sin embargo, en España es todo lo contrario, es a ver cómo puedo hacer para no pagar esos impuestos. Y con esos impuestos se paga una buena justicia, con esos impuestos podríamos tener esa modernización que ahora en la justicia. Por lo tanto, también no podemos obviar la educación, el mensaje que estamos dando. Tenemos que revertir ese mensaje y tenemos que sensibilizar y decir que sí que se puede acabar con la corrupción política, con unos niveles de control, con más viendo qué es lo que está pasando y cómo se puede actuar, porque también vemos que luego las empresas que se dedican a auditar, pues también las auditorías que hemos visto era como que todo estaba correcto, y ahora estamos viendo que no es así. Por lo tanto, también están fallando. Cuando fallan tantas cosas hay que poner medios y hay que poner control y fiscalizar todos los procesos. Por lo tanto, una mejor justicia, una educación en las aulas desde pequeños diciendo para qué valen los impuestos y no para hacer ya desde siempre defraudadores, porque ese es el mensaje ahora mismo que estamos lanzando. Bueno, yo por acabar con el tema, porque si no, no tocamos más temas, sí, voy a ser muy rápido. Primero, el resto de los partidos también tienen que hacer un examen de conciencia. Porque tienen que hacer un serio examen de conciencia, porque si ahora mismo el Partido Popular no solo está gobernando, sino que todas las encuestas, y sobre todo las del CIS, que son bastante, por lo menos, bien hechas, por decirlo de alguna manera, volvería a ganar, esta sociedad o no ve una alternativa clara a eso, que es algo que bueno, pues tendremos que ver por qué los ciudadanos ahora mismo en muchos sitios, porque todavía recuerdo las elecciones cuando estallaron todos los casos de Valencia, de la parte de Valencia, volvió a ganar el Partido Popular, volvió a ganar el Partido Popular, que luego en las siguientes elecciones ya cambió, pero ya había estallado todos los casos del Partido Popular, ya se conocía la mayoría de ellos. Habrá que hacer un examen de conciencia el resto de los partidos. ¿Por qué no cogen la confianza de los ciudadanos? ¿Por qué en un momento dado, cuando el Partido Popular está lleno de casos de corrupción, la gente no le está retirando su confianza? ¿No da confianza en las otras opciones? ¿No dan una credibilidad? El ciudadano que está pensando, no quiero decir la frase porque, bueno, pues si no son estos serán otros, no sé qué, o sea, lo están metiendo todo en un saco.
hay que hacer el examen de conciencia, sobre todo para que cuando se hable de casos de corrupción también no exista un toma tú, vete, es que tú tienes a este, que tú cobras de Venezuela, es que tú cobras, y al final la gente sale con un desencanto total, ¿no? A lo mejor hay que tener un debate más serio, sobre unas reflexiones más serias, porque en casi todos los debates que ves en televisión al final acaban siempre de la misma manera, tirándose los corruptos a la cabeza, el no sé quién, el que no lo saca, intentando, el que tiene más que perder, pues enmierda el campo de batalla y al final todo el mundo sale manchado, ¿no? Tiene que hacer una reflexión todos los partidos políticos, porque si ahora un partido que tiene los serios problemas que tiene el Partido Popular sigue gobernando y en las encuestas volvería a ganar, es un problema de que las opciones que vienen y que intentan restarle esos votos tendrán que poner encima de la mesa un planteamiento serio, creíble, para intentar que la gente vea que se puede hacer un castigo sin que vaya a sufrir sus intereses, o que crean que hay otro partido que verdaderamente puede hacer una regeneración, aparte de que cada uno tiene sus ideales sociales, económicos y otros 1000 ámbitos que también tendrán que ver por qué no han cogido la confianza. Por eso digo que no solo tiene que hacer un examen de conciencia el Partido Popular, que tiene mucho que hacer, sino un examen de conciencia a todos aquellos partidos que ni tan siquiera ahora le están limando la potestad ni están cerca de ganar al Partido Popular individualmente por partido. Bueno, no sé si queréis tirar por Cataluña o si queréis tirar por el terrorismo. Pues a mí me da igual, la verdad. Hombre, yo me gustaría hablar de Cataluña también. Pues venga. Pues, definitivamente, si te da igual Cataluña. Pues hablemos de Cataluña, porque además yo creo que Cataluña es precisamente un caso de tema tótem que ciertas élites, digamos así, tienden a sacar constantemente, precisamente cuando les va mal. Cuando les va mal siempre sacan el tema de Cataluña, el tema de la independencia, el tema del problemón que tenemos en España con el encaje de los nacionalismos, etcétera. Cuando en realidad yo creo que todo el mundo, si algo está viendo con este casi culebrón, es que no hay ninguna intención de llegar a una solución política. O sea, yo creo que los problemas políticos hay que solucionarlos hablando y hay que plantear soluciones políticas, y para eso pues tienen que sentarse los que en estos momentos tienen capacidad y poder para cambiar las cosas, ¿no? El gobierno, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y Carles Puigdemont, ¿no? El presidente de la Generalitat. Pero llevamos viendo, por desgracia, ya años cómo Mariano Rajoy lo que hace es la estrategia del avestruz. Cuanto peor se pone el tema de Cataluña, más agacha la cabeza, y las únicas soluciones que proponen son las del choque de trenes, las de recurrir a la escalada verbal, las de llegar incluso a la amenaza de sacamos los tanques y llevamos allí a la policía. Eso no lo ha dicho, No, pero Cospedal el otro día hizo una mención velada a ello, diciendo que el ejército estaba para salvaguardar la legalidad vigente y que tendría que hacer lo que tuviese que hacer, ¿no? Es una manera al final de amenazar, es una forma de chantajear, igual que Junts pel Sí utiliza sus estrategias para chantajear. Por eso digo que yo a veces tengo la sensación de que tanto a unos como a otros les viene bien este tema, les viene bien la confrontación y les viene bien el choque de trenes, cuando en realidad lo que tendrían que hacer es sentarse a hablar y llegar a una solución. Y en esa solución, obviamente, nosotros aquí nunca lo hemos escondido, pues habrá que escuchar a la gente, habrá que escuchar al pueblo y habrá que ver. Yo no creo que haya que tener miedo. Hemos visto recientemente en otros países, en Canadá, en Reino Unido, cómo al final se han hecho consultas, se han hecho referéndums, la gente ha votado y no ha sido el fin del mundo y no ha pasado absolutamente nada. Pero tengo la sensación de que haya gente a la que no le interesa. Pues lo que produce Cataluña ya es un gran hartazgo, porque estamos hartos de ver que el problema no evoluciona.
hay un estancamiento. Puigdemont dijo que en 18 meses iban a ser independientes. No lo ha conseguido, por lo tanto, las urnas que tiene que poner el 1 de octubre no son las urnas del referéndum, sino las urnas de voto. O sea, es una promesa que no ha cumplido, y entonces lo que tienen que hacer es de nuevo que se vote y que decidan los catalanes en las urnas. Está claro que es verdad que hay un choque de trenes, es un problema que está interesando. Yo tengo mi mejor amiga vive en Cataluña, y me dice que ellos no lo hablan. O sea, es un problema que lo estamos todo el rato viendo fuera de Cataluña, pero que en España se habla muchísimo de ello, pero sin embargo los propios catalanes en su día a día, en su vida, no están hablando todo el día de la independencia. Por lo tanto, ahora el Tribunal de Cuentas le ha pedido a Mas que su responsabilidad patrimonial en estos 5 millones de euros que se gastaron. 5 millones de euros que hubieran valido para 5.600 becas universitarias y para que los universitarios de Cataluña tuvieran la universidad gratis. Eso es lo que le importa a la sociedad. Lo que le importa a la sociedad es no pagar IRPF, bajar que los libros de texto sean gratis, pero no le importa la independencia. Por lo tanto, lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar en el Parlamento y no solo independencia, no están sacando adelante lo que realmente importa, que es el problema de los ciudadanos. Bueno, voy a darle otra visión también al tema, porque como hemos hablado tanto de estos temas... sería muy aburrido. Sería muy aburrido. Primero, desde fuera de Cataluña jugamos con la venda puesta. Y digo, porque alguien puede decir, es que los españoles nos roban, y yo no le puedo decir lo mismo, porque entonces crearía un conflicto de decir, ves, como no nos queremos, por eso nos tenemos que ir. Es que pobrecitos los españoles, o qué pena me dan los españoles cuando sale el nuevo consejero de la policía. Entonces, si yo le voy respondiendo con los mismos argumentos y palabras de él, parecería que estemos en una discusión, y parece que estoy dando argumentos para que no estén en España, ¿no? Con lo cual, desde este lado nos callamos. La postura de Podemos, que es el único que defiende abiertamente que haya un referéndum, me parece, me parece una postura loable, pero me parece cobarde. Me parece cobarde, sobre todo, en no plantearlo en condiciones. Porque a mí me parece bien que Podemos tenga una postura con que se vote en Cataluña, pero no le he oído ni una sola vez hablar de verdad del referéndum de Cataluña. Hablar de que vas a salir y decirle a los catalanes, queréis votar y queréis salir de la Unión Europea, queréis no tener bancos, queréis no poder cobrar las pensiones, queréis ahora mañana, no sabéis si vais a tener agua del río, porque ¿para qué voy a llevar agua a Cataluña si mañana tengo un desierto en Zaragoza? ¿Sabéis lo que es tener aranceles? ¿Qué va a pasar con las personas que estén fuera de Cataluña y trabajando en Medina del Campo y tengan que elegir entre ser ciudadano? Es decir, no habéis planteado un debate de verdad. Porque sí, que se vote. ¿Que se vote qué? ¿Es ser independientes? ¿O en lo que significa ser independientes? ¿Por qué no se ha planteado en Cataluña verdaderamente qué sería ese referéndum? Porque decís, ¿que se vote? ¿Que se vote qué? Explicarme. Yo estoy pidiendo que me expliquéis qué. ¿Por qué? ¿Por qué los españoles vamos a aceptar que Cataluña, con esta ruptura de por sí que quiere hacer, tenga que seguir la Unión Europea? Yo no quiero que siga la Unión Europea. Yo quiero que existan fronteras. Yo no quiero que ellos puedan estar en el Banco Central Europeo. Yo quiero que tengan su moneda propia y que se la inventen. Y que tengan una deuda que no van a poder pagar en la vida. Que sean real. Y cuando sepan todo eso, decirle, vamos a votar. ¿Qué es lo que queréis? Pero lo que no se puede hacer es decir, que se vote el qué. ¿Por qué no les decimos realmente? Porque tú estás hablando de Escocia. ¿Sabes por qué los independentistas escoceses al final votaron en una mayoría que no? Por los problemas económicos, porque se planteó un debate real sobre los problemas económicos que tendría ahora mismo una Escocia fuera de la Unión Europea en ese momento que se votaba. Fuera de la Unión Europea. ¿Y qué pasaría con sus pensiones? ¿Qué pasaría con su moneda? ¿Qué pasaría con sus exportaciones? ¿Y qué pasaría con los pozos de petróleo que tanto sacan pecho ahora? ¿Qué pasaría con ese petróleo que ya no podrían distribuir libremente? ¿Qué pasaría cuando mañana a Cataluña, que vende tanto en casi la Unión Europea como vende en Aragón?
Es que hay que decirlo así. ¿Qué pasaría si hubiera aranceles? ¿Qué pasaría si yo no puedo ir a Cataluña, los catalanes no pueden bajar a Madrid si no es con un visado? ¿Por qué no planteáis el debate en Cataluña donde los catalanes vean realmente lo que están votando? ¿Qué es esto de ser independientes? Yo sigo con el euro, yo me gestiono para... Es que es muy falso el debate. Yo soy independiente, que lo único que va a ser suponer la independencia es que a partir de ahora yo genero los impuestos, sigo como estaba, yo sigo en el euro, genero los impuestos y me los gasto yo. No es verdad. Ese no es el debate. Y si queréis que se vote, los que estáis a favor de que se vote una ilegalidad, porque es ilegal ahora mismo ese referéndum, tenéis que poner en la mesa lo que significa ser o no ser independiente. Mira, nosotros no estamos a favor de esta pantomima de referéndum, porque pensamos que esto no es más que una forma de tirar otra vez el balón hacia adelante y ver qué va a pasar. Y es evidente cuando además todas las encuestas, todos los estudios y cualquier persona que vaya a Cataluña se da cuenta de que en Cataluña hay un porcentaje importante, no voy a entrar en números, pero un porcentaje muy importante de personas que lo que quieren es que se pueda por lo menos hablar y plantear abiertamente qué hacer con Cataluña o cómo establecer una relación entre Cataluña y el resto de España. Quien piense que convocando unas elecciones, si las gana el Partido Popular o las gana Ciudadanos en Cataluña, al día siguiente se iba a acabar el problema del independentismo, quien piense que los catalanes no iban a seguir queriendo opinar sobre su cultura y sobre su identidad y sobre su cuestión nacional, no solamente está equivocado, sino que además puede engañar al resto de la gente. Eso existe. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es hablarlo con tranquilidad y de forma adulta, que es como se hablan las cosas y como se hablan los problemas. Pero una pregunta, ¿por qué no planteáis una independencia real? En Escocia, no, es que planteamos la independencia. No, yo no planteo la independencia. No, digo, las consecuencias de una independencia real. No, es que lo que no podemos hacer tampoco es hablar de las 7 plagas del referéndum cuando no sabemos tampoco, porque la Unión Europea, porque nadie se ha pronunciado exactamente sobre el tratado es muy claro. En Escocia, permíteme que te diga, en Escocia no estaba sobre la mesa que Escocia saliese de la Unión Europea. Lo que pasó, además, es que en Escocia se pudo discutir de todas esas cuestiones que yo creo que habría que discutir porque tenían la posibilidad de hacer el referéndum desde el primer minuto, porque nadie puso ningún problema a la idea de hacer un referéndum. Entonces, como no había ninguna traba para hacer un referéndum, se dedicaron a hablar de lo que tenían que hablar. Porque estaba legalmente establecido, también, dilo. Bien. Estaba legalmente establecido en la incorporación de Escocia al Reino Unido. El referéndum que nosotros proponemos, claro. El referéndum que nosotros proponemos es un referéndum que primero sea reconocido internacionalmente. ¿Eso qué quiere decir? Que la comunidad internacional tiene que ser el garante de que efectivamente se va a hacer en condiciones de reconocimiento y en condiciones buenas y de legalidad. Segundo, que sea un referéndum que jurídicamente pueda ser aplicable, el resultado que salga, porque si no caemos en el riesgo del teatrillo, que es lo que llevamos haciendo décadas en España, puro teatro. Y tercero, que sea legal. Y para que sea legal hay muchas fórmulas. En la propia Constitución española podemos llegar a un acuerdo para que la propia Constitución española permita hacer un referéndum en Cataluña. Ahora, si no queremos, si nos empeñamos en seguir una y otra vez utilizando a los catalanes para sacar rédito electoral o para tirar balones fuera o para no hablar de la corrupción, pues entonces no vamos a solucionar el problema. Pero ojo, quien piense que al día siguiente de unas elecciones en Cataluña, si ganase Ciudadanos o el PP, el problema se iba a terminar, está equivocado. Yo quiero que Cataluña esté con España, porque además yo me siento muy, muy orgulloso de ser español y me siento muy orgulloso de una España plurinacional, de una España donde hay catalanes, gallegos, castellano y leoneses, andaluces, y me siento muy orgulloso porque además he vivido muchos años fuera de España y he podido confrontar con mi cultura y me sentía muy orgulloso de poder decir, en mi país se habla 4 idiomas. Ahora, lo que quiero es que ese orgullo precisamente sea reconocido por todo el mundo y que efectivamente podamos vivir tranquilamente, no todo el rato haciendo un tabú de esto, porque al final ¿sabes qué sucede cuando hacemos un tabú de esto? Que es como a los niños, tú le dices al niño que no le vas a dar el caramelo
y el niño se emperra con el caramelo, cuando en realidad lo que tendrías que hacer es hablar, como tú muy bien has dicho, de si el caramelo tiene mucho azúcar o tiene productos tóxicos o no le conviene para su dieta. Entonces, bien, pues hagamos que podamos hablar de los temas reales, pero para eso tenemos que dejar que la gente pueda al menos tener el horizonte de decidir. Belén. Pues es muy claro, es que hablamos de un referéndum que es ilegal, que están cortando cabezas como la del consejero de Interior para poner los que de verdad están a favor de este referéndum. Pero perdona, Belén, ilegal. Es lo que siempre decís, ilegal. Y entonces, ¿qué proponéis para solucionar el problema? Bueno, ¿qué proponéis? Pues, es ilegal, si eso ya lo sabemos todos. La propuesta es poner las urnas de voto. Porque es que Puigdemont ¿Y es si ganáis vosotros se va a terminar el problema de Cataluña? Pero se va a consensuar, se va a ver qué hay que hacer, se va a dialogar, va a haber un panorama político con diferentes fuerzas. Es una forma de que también el pueblo decida, de los ciudadanos que decidan en las urnas qué es lo que quieren que pase. Porque si se vuelven a repetir los resultados electorales o ganan los partidos del independentismo, pero vamos a dejar que los ciudadanos decidan qué quieren hacer, los catalanes decidan qué quieren hacer con Cataluña. Vamos a ver. Y sobre todo es eso, es que es ilegal, es que hablamos del problema antes de la justicia, es que volvemos al mismo problema, es que nos estamos saltando leyes y no nos podemos saltar leyes, para eso están. A lo mejor hay que ir a una reforma de la Constitución, pues hay que ir a una reforma de la Constitución, pero no para reformar solo esto, sino para reformar un montón de cosas que también cosas sociales, problemas de justicia, un montón de problemas que hay que resolver en la Constitución, pero siempre desde luego, desde el consenso social y desde el consenso político. O sea, se tienen que juntar las dos cosas. Javier, últimos minutos. Mira, todo esto, si no queremos ver de dónde viene, no vamos a saber. Primero, hablábamos antes de la corrupción. Probablemente el sitio más corrupto durante más años ha sido Cataluña. Y todo el mundo lo sabía, porque es lo de Villar, de 30 años, si ya lo sabíamos todos, pues se ha tirado 30 años, si lo sabíais todos, alguien actuará mal. Puyol dijo, como yo tiré de la manta. Como yo tiré de la manta. Si todos sabían que estaban cobrando el 3%, porque eso era lo que mantenía a los partidos nacionalistas. Los partidos nacionalistas, entre otras cosas, arremeter independentista que ha salido, es para tapar todo lo que hay, porque es que, claro, tienen un serio problema de todo lo que han estado haciendo durante muchísimos años, pues encima la burguesía catalana, porque al final yo también que ver un partido de izquierdas intentando levantar fronteras en Cataluña es que me parece paradójico cuando los partidos de izquierdas... Nosotros no queremos levantar fronteras. No hablaba por vosotros, hablaba por otros partidos que ahora mismo están en el gobierno. No te des, hay más gente de izquierdas gente de izquierdas. En este caso hablaba de la CUP. Vale. Lo que está claro es que también se ha hecho un medio torticero de temas como la educación, de temas como los medios de comunicación, porque hablábamos mucho de Telemadrid, que era un escándalo total, pero también TV3 ha sido un escándalo total. Las radios catalanas han sido un escándalo total. Todo el mundo, mientras no pasaba nada, miraba para otro lado, nadie lo denunciaba, porque es que eso sí que era una verdadera mafia. O estabas con esa burguesía, con esos que dominaban en todo momento la comunidad, o si estabas en contra te tenías que ir de Cataluña directamente. Ese era el problema. Y de ahí viene todo esto. Ahora tenemos que tapar, y es un oído hacia adelante. Lo que primero era un órdago para sacar un mejor convenio con España, se ha convertido en una huida hacia adelante que no va a ningún lado. Y Cataluña, y yo sí que estoy con la legalidad, al que eliges como garante de la legalidad, al final gobierna con un solo propósito, y gobierna de espalda a una serie de catalanes, porque es algo que yo siempre digo: si a ti te eligen en un cargo, en el momento que tú entras en un cargo representas a todos, a los que te han votado y a los que no te han votado, y tendrás que escuchar a todo el mundo. Pero si te dedicas a gobernar solo para los que te han votado, tenemos un problema muy serio, y eso es denunciable. Y desde el resto, dice la comunidad internacional, igual que está pasando ahora con Venezuela, que puede tener sanciones por enrocarse en un tema suyo, la comunidad internacional tiene que estar viendo si de verdad tuviera noticias de lo que está pasando en Cataluña, un gobierno que solo está gobernando con un propósito y para una serie de ciudadanos, verdaderamente es aberrante. ¿Soluciones? Pues la verdad es que la solución es hablar, pero la solución es hablar no desde el chantaje, como está haciendo también... No con el choque de trenes. No, pero tampoco... ¿Qué solución tiene cuando yo oigo ¿Qué solución a Mas y a Puigdemont decir: yo quiero hablar de cómo vamos a celebrar el referéndum? Vale,
Yo quiero hablar de cómo me vas a dar la vivienda. Nos separamos, pero quiero hablar de cómo me vas a entregar la vivienda. Es que yo no pensaba entregarte la vivienda. ¿Qué solución ha planteado Rajoy hasta ahora? Pues Rajoy ha Ninguna. planteado la más cómoda. Ninguna. Que es la ley. La La ley. más cómoda, pero también es cierto... Que es decir nada. No, pero es decir, nada. hay una ley. Y en Cataluña, como mis recursos también se invierten en Cataluña, es que los catalanes se olvidan, porque creen que en Cataluña solo se han invertido sus recursos. Se han invertido los suyos y los míos. Porque de mi dinero, de lo que yo pago de mis impuestos, también están invirtiendo en Cataluña. Es decir, tengo que decidir yo también sobre Cataluña. Porque esos puertos se han hecho no solo con su dinero, sino con el mío. El Delta del Ebro, todas las subvenciones de los cultivos, todo eso se hace con mi dinero, ¿eh? Yo también decido qué se hace con mi dinero. No como oía a una uruguaya que llevaba, a una argentina que llevaba ahí 6 meses y decía que hay que independizar Cataluña. No, no. Cataluña se ha hecho con su dinero y con el mío. Porque si aquí hablamos de quién más ha pagado, entonces entramos en otra guerra. Sacamos todo lo que hemos pagado a lo largo de nuestra vida de dinero y entonces, entre más paguen, más privilegios. No. Hay que empezar a hacer que todo el mundo sepa que Cataluña y muchas de las inversiones catalanas se han hecho con el dinero de todos los españoles, al igual que en otros sitios. Y en eso los castellanos y leoneses hemos salido bastante mal parados. Por eso podemos hablar más que a lo mejor otras comunidades. Gracias a los tres, no tenemos tiempo para más. Hasta mañana, señores. Hasta mañana.